En América hay 14 millones de niños que van a dormirse todas las noches con hambre. Cuando yo crecí, nos decían, cómete toda la comida porque en la China se están muriendo de hambre. Ahora los chinos dicen, cómete todas las comidas porque los americanos se están muriendo de hambre. You know, when I grew up, I used to think, because I grew up in Chile, a Catholic country, that people who were rich were blessed and the rest of us were not. That couldn't be farther from the truth. Uno de los empresarios con quien has trabajado es el famoso Robert Kiyosaki, que es el author of Rich Dad Poor Dad. Bueno, él trabajaba con nosotros. Claro. Él hizo el curso Sí. Money and You, Dinero y Tú, lo Yeah. hizo en el año 1981. Y realmente cuando uno educa a empresarios es un trabajo muy poderoso, porque el mundo, el dinero, los negocios, las empresas son lo que corren al mundo. Without realizing that all the decisions that we make, not only about money, but about life, they happen very young. They have studies that show that most of our major decisions have been made by 7 years old. Buenas tardes a todos, soy Julián Rolón, vuestro host para Legacy Business Podcast Legado. Es la primera vez que lo hago en español porque tengo una invitada muy importante, señora Damdoria Cordova, CEO of Global Business Developer of Accelerated Business School for Entrepreneurs, Money and You. Yes. Mucho gusto tener a usted aquí. Mucho gusto. En este maravilloso país que es Malasia, en el estado de Sabah. Sí. Es la razón por la cual usted está aquí. Sí. Y hacemos esta entrevista en español primero y luego en inglés, porque usted es del bonito país de Chile. Sí. Y entonces mi primera pregunta, muy importante, es si el ceviche es chileno o peruano. No, yo no voy a pelear con los peruanos. Very tricky. Ahí está, en la frontera. Ok, somos en paz. Sí. Como he hecho una entrevista con Gastón Acurio, que es el mejor cocinero de Perú. Cuando vivía en Perú era el debate. Pero hablamos de una cosa en serio. Usted está aquí para su libro también. Hay un libro que vamos a hablar, que es como básicamente toda la experiencia que usted tiene como una especialista en el mundo de la educación. Pero primero queremos hablar de Chile, de cómo usted ha viajado hasta Estados Unidos para desarrollar este negocio de educar a los empresarios a través de todo el mundo. Claro, estoy lista. Vale, vamos. Entonces, ¿cómo usted ha empezado su vida en Chile? Usted se fue después de 12 años. Sí. Y si puede compartir con nosotros los primeros años y cómo ha viajado hasta California. Bueno, mis padres, mi mamá era una peluquera. Ella tenía su propio negocio en los años 50, que era muy raro. Así que yo nací en Santiago y vivía en un barrio muy lindo, muy conectado. La gente, nos queríamos todos hasta los 12 años. Y mi mamá se casó de nuevo con mi papá Alejandro. Y él era lo que dice un empresario, un emprendedor, como le dicen la gente de México. Y él realmente había perdido el dinero de su papá. Así que en ese tiempo los Estados Unidos estaban pidiendo que vinieran gente a trabajar. Así que él nos trajo los llevó a los Estados Unidos. And so, cuando tenía 12 años, nos fuimos a Los Ángeles. Pero era un grupo muy lindo porque ellos eran todos gente de negocios. Así que a pesar que tenían trabajos muy bajos en ese tiempo, estaban todos preparándose para ser empresarios, para tener sus propios negocios. Y ahí fue a donde yo aprendí mucho de ellos, porque yo tenía 12, 13, 14 años y hablaban todos los fines de semana
Hablaban de cosas que tenía que ver con negocio, cómo iban a invertir su dinero, y así fue como ya empecé a aprender mucho. Me recuerdo cuando estaba en Singapur y por la primera vez nos encontramos, hablaba del hecho que desde muy joven usted sabe cómo manejar el dinero, cómo a tener ideas de Sí. negocios. Entonces ahora lo entiendo un poco mejor. ¿Dónde ha venido esta idea de estar trabajando en el sector de la educación? ¿Cuál es la intención o las cosas que han hecho que usted está en esta posición? Eso realmente fue un regalo de Dios, Mm, porque yo crecí en los Estados Unidos, después tuve unas tragedias que me quebraron el corazón cuando yo tenía 18 años. mm, Así que empecé a trabajar mucho. Lo único que yo quería hacer era estar muy ocupada para no sentir, yo había perdido a mi novio, perdí como decimos en Chile, una guagua, un baby. ah, Y entonces lo que hice, empecé a trabajar mucho, estudié mucho y hasta los 24 años, entonces tuve mucho éxito a los ajá, 24 años y empecé a trabajar para las cortes criminales de Los Ángeles mm, y en ese como se llama una reportera de corte, pero es un trabajo que gana mucho dinero, tiene realmente los círculos son de abogados, de policías, de juez, así que por supuesto que estaba muy bien posicionada para mm, tener mucho éxito, pero yo era muy triste. así, No podía entender cómo había ya logrado todo lo que yo había soñado ujú, y de repente ahí estoy muy triste. Fue muy confundido para mí. Así mm, que me cambié a Hawái. De Los Ángeles fui a Hawái y ahí fue a donde tuve una realización espiritual, tuve una experiencia espiritual y ahí fue cuando empecé a entender que yo tenía otro trabajo y empecé a buscar. Yo conocí a Buckminster Fuller cuando tenía 27 años. Él me inspiró a empezar con mi propósito de erradicar la pobreza y el hambre. Y de ahí encontré el primer colegio de emprendedores, de empresarios, y yo ahí fui como una estudiante, pero mm, adoré ese trabajo. Era tan lindo, era un trabajo, pero tan lindo. Y ahí fue cuando decidí de que iba realmente a tener una vida muy diferente ujú, y me empecé a dedicar a la educación y a trabajar con empresarios y empecé a trabajar y yo solamente tenía 28 años, 29 sí, sí, años, muy y joven. empecé a correr la compañía que todavía corro. Mm, Cuarenta y 40 y pico, seis años más tarde, todavía la corro. Así excelente. que aprendí también, me hice dueña del trabajo, Sí, sí, porque los que lo habían inventado se fueron a hacer otras cosas y realmente fue un regalo de Dios, porque realmente el trabajo fue hecho para mí ujú, y por eso aquí estoy todavía haciéndolo. Y realmente cuando uno educa a empresarios es un trabajo muy poderoso, porque el mundo, el dinero, los negocios, lo lo las empresas son lo que corren al mundo. claro, Entonces, por eso, cuando uno ya está trabajando ahí, por supuesto que tiene mucha influencia impacto. y realmente eso es lo que he estado haciendo. Mm, Así fue como llegué aquí. muy bien. Uno de los empresarios con quien has trabajado es el famoso Robert Kiyosaki, que es el author of Rich Dad Poor Dad, es el bestseller. El papá rico y el papá pobre. El papá rico, papá pobre. ¿Puedes hablar con nosotros de su experiencia de trabajo con él? Porque es alguien Bueno, muy... él trabajaba con nosotros. Claro, Él hizo el sí, curso sí. Money and You, Dinero y Tú, lo Yeah. hizo en el año 1981. Mm, Él trabajaba en un negocito, pero realmente estaba buscando él también su propósito. sí, Y había estado en la Marinas, en the Marines, como se dice en inglés. Y lo que pasó es de que se enamoró también del trabajo de Buckminster Fuller, yeah, que fue uno de los sabios que a mí me dio mucha influencia. yeah.
me dio, ¿cómo se dice? Influencia. Influencia Sí. en mi propósito. Influir. ¿Ah? Influir. Me Influye. me influyé, Yeah. perdóname. Estamos revisando a... Lo que pasa es de que yo hablo como una niña chica el español y ya cuando empiezan a hablar con palabras muy grandes me Sí. Vamos confundo. a empezar muy pronto en inglés, pero es la última No pregunta. importa. Tuvo una tremenda influencia en la manera de pensar Sí. y en todo eso, y también en Roberto. Y cuando los que crearon este trabajo se fueron a hacer otro trabajo, entonces yo heredé todo y decidí que tenía que encontrar realmente alguien con quien trabajar Sí. con él. Y fue Roberto que estaba ahí y yo decidí pedirle que fuera realmente mi Socio. partner, mi socio. Más que socio. Entonces lo que pasó de que ahí yo decidí, trabajamos juntos por 9 años y yo fui la que decidí que él debería de escribir un libro. Sí. Y en ese tiempo se llamaba, realmente decía, if you want to be rich and happy, don't go to school. Si quieres hacerte rico y feliz, Yeah. no vayas a la escuela. Era una pregunta. Yeah. Y realmente era basado en nuestro trabajo. Y lo que pasó de que realmente a él le encantaban las inversiones y a mí no. A mí me gustan los negocios de educación para emprendedores, pero él quería hacer inversiones de... Real estate, claro. inmobiliario. Entonces ahí nos separamos muy bien, muy lindo, en el año 1994. Vale. Y así, pero nosotros, antes de que él se fue, nosotros inventamos una persona que lo iba a llevar a él a su próximo nivel de éxito. Y realmente describimos a la persona, decidimos atraer a la persona, hicimos unos rituales espirituales muy lindos. Y más tarde esa persona fue la Sharon Lecter, que fue su socio de él por 10 años. Y ella fue la que tenía realmente la influencia con toda esta gente que eran hacían libros, hacían todo el trabajo y en inversiones. Así que fue perfecto para él. Fue muy lindo. Así que el primer libro, Papá Rico y Papá Pobre, es basado en nuestro trabajo, sobre todo el curso Money and You. Fantastic. So we talk about his book, but let's talk about yours. This is why you're also here. I attended classes of yours, and I have to say it was perfect timing for me because you're teaching us that basically your ancestors, the school system, your education has a lot to do with the relationship we have with money. Yes. And the whole program is kind of like it's like a detox. First, about your perception about what is money, yes, and get rid of bad habits, bad thoughts, yes, and then empty the glass to fill it up with the good stuff. Yes. Can you share with us about your upcoming books, what we can expect from it? Because I can see you put a lot of passion into it, and we are really looking forward to read it, of course. So the course that you did is a very short course that it was only like 3 or 4 hours. Yeah. And that one is actually what we call prosperity hacks. It's where we begin to really work with your unconscious, which is very, very important for people to understand that all money decisions come from the relationship we have had with our parents, with school, with religion, and with the experiences we have had around money, finances, business, divorces, bankruptcies. And let's say that you're a young child and your parents have to close down the business or have had to declare bankruptcy. Yeah. That has a tremendous effect on the child, on the children. Most people don't even think about it, but then all of a sudden they see their parents suffering or going through or have to move. Yeah. They have to move to another country, to another city, without realizing that all the decisions that we make, not only about money, but about life, they happen very young. Yeah. They have
they have studies that show that most of our major decisions have been made by 7 years old. That's so powerful. Which is, our brain continues to grow until we're 30. Our ability to discern between right and wrong is still growing until we're 30 years old. Yeah. So you can imagine, so a child now begins to make decisions. So the program that we did, the Prosperity Hacks, was that Money and You is a 3.5-day program where 65% of the curriculum is done through experiential games. And so without realizing it, they're playing these exercises, these games. People begin to tap into those areas of their unconscious, and it begins to show up how they participate in real life. And that's the power, because we can't really change anyone. People have to change themselves. Yeah. So when for 3.5 days you go through all these exercises, you begin to have these realizations and make new decisions. That's the Money and You program, 3.5 days. And then we have the Business School for Entrepreneurs. That's 8 days, and that's just based on business alone. Money and You is about life, business, money, family, environment, legacy. But the Business School is strictly about business. But there's a little twist that we have, which is that we really want to encourage people not only to become wealthy, but also do good. And so have a positive impact in their spheres of influence. So the theme of the book is basically kind of like a autobiography of all your experiences also in businesses? Like, no, it's a methodology? It's actually, the Money and You program has been going on now for 46 years. And the book itself is my history, the history of the work. Yeah. And then we go into the learning technology. Yeah. And the most important one, we really go into a generalized principle, which is called leverage. Leverage. And leverage is key in order for you to create success. So the book is to explain to the world why we are different than anyone else. ¿Por qué somos tan diferentes? Sí. Porque realmente nosotros somos lo que pusimos en este planeta. Sí, sí. Realmente, I mean, we literally put on the map. My mentors put on the map a new entrepreneurial educational system, which is also experiential and transformational in nature. So when you see all these different programs, my mentors were the ones that created it by hiring Georgi Lawsonoff, who was the creator of Suggestopedia. And anything that you see that has to do with left and right brain teaching techniques, Georgi Lawsonoff created, and they hire him directly. So you now the book, though, because we like everything experiential, the book is going to be like a big workbook that also has exercises at the end. It has a lot of colorful flip charts. It has photos. So it's going to be a little piece of art that's going to show how experiential learning works. You know, something where you're talking comes into my mind, you know, homeschooling is becoming a big thing. Yes. And I was wondering, because I can see even in the school of my children, they have now a course for entrepreneurship, which was never the case in my time. Are you already working in collaboration with some universities, some school, or do you think it will be something possible? Or are you going to literally maybe propose your own program to children in the future? Because I think your program will be, as you know, the first seeds you plant, the earlier, the better. So someone like me who's past 40, but if you teach to children, you can really transform generations from the very beginning. So I'm very excited to hear what you have to say about that. Well, number one, immediately your behavior will affect your children. So right now, you have to really begin to clear your own consciousness about money and teach them what the truth is about money, which is that it's just a means of exchange. Just, you know, when I grew up, I used to think, because I grew up in Chile, a Catholic country, that people who were rich were blessed, and the rest of us were not. That couldn't be farther from the truth. So that was one of the biggest disappointments that I found out, right? Yeah.
But then what you have to do is you have to really, by living by example, one of the things that Mama did, my mama, she took me to the bank when I was around 7 years old and opened up a savings account. And she showed me exactly how banking worked. Wow. That she was a businesswoman, so Yeah. she was pretty smart. Nobody else that I knew had that kind of teaching. So you have to teach them those things. My beloved has written a beautiful book on, actually, it's called Money Mouse. And Money Mouse is a whole series of books and teaching children the principles that we teach in Money and You, but also to adults. Then we have had the woman that co-created this work, Bobby DePorter with Marshall Thurber. She, in 1982, created Super Camp. And Super Camp is for the younger generation. It's for children from 8 years old, I believe, until 21. So that has already been created. But our Chinese partner has created the Youth Money and You Business School. And then also, we know many people around the world. I'm like a resource person. I am like a portal. I will show you all the different people, but there are some magnificent work for young people already. So we don't have to create it. We stay in our own lane. We stay with adults. But I met the creator of homeschool.com. I met her. And in those days, there were 5 million families that were in it. I haven't Googled it lately, but it was a very successful organization. Yeah. And I don't know whether she sold it or whatever. So there is already beautiful books, programs, but it's not in the general population, which is what I want the Money and You book to show people, that there is this whole other world of education that they can tap into. It looks very, very promising. Now let's talk a bit about your visit here. I know you love the region. You lived 4 years in Singapore. What is your perception about Sabah? Oh my God. Like, what can you say, a few words about this Sabah International Convention Center? We are in Sabah 2025. We had an amazing time. So if you can just summarize a little bit what happened for you. Well, for me, I have been coming to Malaysia since 1995, and I know how beautiful Malaysia is. And then when I was invited to be a keynote speaker here, I knew about Borneo. I've been to Brunei, and I probably saw it on the map because I love geography, but I wasn't conscious of how beautiful it is. And I mean, it is so exquisite. And I personally have been going to Maui since 1974. I've lived in Hawaii off and on. We spent 7 years. My beloved has been living there for nearly 35 years. And we were going back and forth until Mama got sick between Maui and San Diego, our hometown. But I have to tell you that it is so beautiful and the people are so beautiful. So I am so impressed because of they generated beautiful Dato Rosawani. She wants me to just call her Rose, and Dato Rose. What she did is that she put all this together to bring people here. And I think that it is going to be magnificent. And, you know, you can buy these gorgeous properties for a fraction that you can buy in just about anywhere else. But we want good people to come here, not big developers that are just going to be. I think they're going to do their best to not have that happen. Yeah, it's more like high-end wellness type, projects that they are looking for. Yes. So we're quite excited about that. Of course, we want to mention Dr. Aziza, who brought me here. I know you're very close to her. And Arshan Go Global, she's doing a fantastic work from Singapore and outreaching to Malaysia, India. Can you say a few words about your partnership, because you're very close, you know each other for the longest time? And yes. Well, for the last 20 years, when Dr. Aziza did Money and You, and she did it the Chinese version, and I feel very spiritually connected to her. And then she considers me her mentor, but she's like this beautiful woman that has just blossomed into really promoting
very much conscious capitalism, which Yes. of course we've known about since the 70s. Yeah, yeah. He has different names, and I talk about that in the book, actually. good. So he has evolved through the decades. And so that whole network has been, I mentor that network and connect with a lot of them. And they, of course, have taken me to India to do Money and You. And then we have, we are demonstrating collaboration because she has the Go Global Business School, which was inspired by our business school, but it's very different. She, again, is in the investment quadrant, Yes. whereas I'm just in the entrepreneurial education quadrant. So we collaborate. But the biggest thing also has to do with us coming here and demonstrating that you can grow a market through collaboration. So all these resorts, all these hotels, instead of competing with each other, they can overlap and support the growth. Vamos a terminar esta entrevista en español con su sueño, creo. Sí. Que dentro de 5 años usted va a estar en la posición financieramente. Ya estoy en la posición. Ya, pero aún más. Lo que quiero abrir Aún es más. el mercado de Estados Unidos, porque Estados Unidos Sí. tiene muchos problemas. Así que en mis cursos Sí. voy a volver a Estados Unidos, traer mis cursos y voy a hacer lo que se llama un motor, realmente como dicen, economic engine, un motor económico para poder, voy a crecer una compañía ahí, Sí. fuera de la otra compañía que ya tengo. Vale. Entonces lo que yo voy a hacer cuando tenga 80 años, en noviembre 14 del año 2029, me voy a retirar de ese trabajo y solamente me voy a ir ya a trabajar con mi fundación. Yo tengo una fundación, pero ahí lo voy a hacer mucho más que lo estoy haciendo ahora. Como 100%, casi. Claro, así voy a estar. Pero también quiero tener un poquito de tiempo para ir a la playa. Sí, claro. Hay que mezclar un poquito. Pero la primera vez que he oído a usted sobre este tema de la pobreza, de la hambre, usted está muy seria con este trabajo, que es un trabajo de toda la vida. ¿Cuáles son las cosas que, claro que necesitamos dinero, pero cuáles son las otras cosas que podemos hacer para cambiar este problema que creo que hay un billón de gente que tiene hambre, sobre todo en el continente de África, pero ahora... Por todo el mundo. Por todo el mundo. En América hay 14 millones de niños que van a dormirse todas las noches con hambre. Sí. La única comida que uno de esos niños tienen cuando van a la escuela. Y cuando se cerraron las escuelas, no tenían nada. Así que ahí tuvieron que moverse todos los NGOs y poderle darle de comida. Eso es en los Estados Unidos. Así que realmente ahora los chinitos dicen, cuando yo crecí, nos decían, cómete toda la comida porque en la China se están muriendo de hambre. Sí. Ahora los chinos dicen, cómete todas las comidas porque los americanos están muriendo de hambre. Sí, el mundo está cambiando. Ha cambiado también mucho. En Europa hay muchos problemas también a este nivel. Entonces, para mí, desde que yo tenía 27 años en el año 1977, cuando conocí a Buckminster Fuller. Y él fue que me dio esta inspiración, pero tan profunda, que realmente yo me empecé a dedicar a erradicar la pobreza y el hambre. Y eso es lo que he estado haciendo por muchos años ahora, pero no lo hago directamente dándole dándole comida a la gente con hambre. Lo que yo hago es que yo con mis estudios les doy conocimiento a los empresarios que ellos tienen la solución para muchos problemas. Así que esa es una manera de apalanquear, leverage. La palabra es apalanquear. Apalanquear. En español. Ajá. Es una palabra que tuvimos que sacarla como de las mecánicas, los mecánicos. Sí. Porque realmente es una palabra muy rara para hablar de eso en los círculos de negocios. Claro. Entonces, en inglés se llama leverage. Entonces, lo que vamos a hacer es apalanquear nuestro dinero, nuestros resources, los recursos, el acceso que tenemos a otras personas, y así vamos a poder tener las soluciones para los problemas más grandes del mundo. ¿Y cómo puede ayudar el mundo latino, que es muy importante con 500 million people?
even more if you take the whole South American continent. Ustedes de aquí, ¿cómo ve? Hablamos mucho de África con el potencial que tiene, o Southeast Asia. ¿Qué usted opina del potencial de su continente? También hay muchos latinos en América. Sí. ¿En qué tipo de sectores piensa que...? Bueno, nosotros vamos a hacer nuestros cursos, Money and You, Dinero y Tú, lo vamos a hacer en español. Sí. Y ya tengo uno de mis maestros, él viene de Venezuela, vive en Australia, pero él tiene mucho éxito en inversiones, entonces vamos a empezar a abrir el mercado en español. Pero yo tengo un amigo que se llama Gabriel Nosovich, que ha tenido cursos por 20 años, 25 años, que son desarrollos realmente personales, entonces personal development. Entonces él ha abrido muchos mercados ya para que la gente empiece a tener la fuerza personal para cambiar las cosas. Sí. Pero lo que tenemos que hacer realmente cambiar los sistemas educacionales. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo vengo por ejemplo, a programas aquí, porque así yo puedo conocer mucha gente del gobierno, mucha gente de negocio. Entonces, cuando le empiezo a hablar, ellos dicen, ok. Entonces, ellos empiezan a cambiar todo. Pero para volver a cambiar el sistema de educación, ¿usted trabaja con universidad o escuela? Hemos estado tocando la puerta con universidades. No estaban interesados hasta lo que pasó con COVID. Y cuando ya COVID cambió todo, porque ahora están muy interesados con cursos en la línea, están interesados ahora aprender más, porque mi industria ahora está haciendo tanto dinero, tienen tantas ganancias, y las universidades están diciendo, ahí deberíamos de ver, porque ellos realmente tienen que hacer muchas ganancias también. Así que ahora se están empezando a interesar, y ahora con mi libro, Money and You, vamos a tener la oportunidad de mostrarle como en un libro de educación, para mostrarle lo que hemos hecho en los últimos 47 años. Tengo una persona en mi mente que es como el Airbnb de la educación. O sea, sí, eso es lindo. Es de Inglaterra, de Manchester, es un amigo mío que es el dueño de la empresa. Entonces es como Airbnb, ayuda a gente a estudiar a una universidad. Creo que es un proyecto que le interesa mucho, porque una persona como usted, con la experiencia que tiene, debería estar cada día en una escuela o universidad invitada para hablar de este proyecto, para que la gente, los jóvenes puedan aprovechar de su experiencia. Como se dice en África, la gente mayor es como una library. You're like a living library. So we pray that you can continue your work in good health, and continue to inspire us all, so we can learn from you. And stay young. Stay young. And healthy. Thank you so much. Thank you for everything you're doing, because this is leverage. This is the highest form of leverage, is to be able to provide education through this means. So thank you and your whole team for doing this. Thank you so much, Dame Doria Cordova. It's a true pleasure. Take care, and we see you very, very soon. Thank you. Bye.